Hola Nakamas, aquí estoy de vuelta para traeros un nuevo vídeo de One Piece. Esta vez voy a intentar resolver uno de los grandes misterios que nos ha dejado el capítulo 906 del manga. De repente, el capítulo pasó de Mariejoa a la prisión de Impel Down, donde Doflamingo estaba tumbado en su celda amenazando con revelar el tesoro nacional de Mariejoa. Y en ese momento volvimos a la Tierra Santa y un personaje misterioso cubierto de negro entró en una sala y reveló un gigantesco sombrero de paja. Creo que hablo por todos cuando digo que Oda nos ha vuelto a explotar la cabeza. Esto no se lo esperaba nadie y ahora mismo nos hemos quedado sin saber qué está pasando. ¿Cómo es posible que el tesoro nacional de Mariejoa sea un sombrero de paja igual que el de Luffy? ¿Y quién es ese personaje misterioso que lleva en la mano la recompensa de Luffy y que va cubierto de negro y tiene acceso a esa sala tan importante? Estos son los dos grandes misterios que nos ha dejado este capítulo, que nos quitan el sueño y que han hecho florecer muchísimas teorías por la comunidad de One Piece. Y yo creo que ambos están muy relacionados con el siglo vacío, la historia oculta del mundo de One Piece, y que son muy importantes para desvelar el final de la serie. Así que en este vídeo voy a centrarme en el segundo de ellos y voy a contaros mi teoría sobre la identidad de este personaje misterioso y también del Gorosei, cómo se formó el gobierno mundial y la batalla final de Luffy. ¡Vamos allá! Teniendo en cuenta que Doflamingo está hablando del tesoro nacional de Mariejoa y que justo entonces pasamos a la Tierra Santa y vemos una sala y el narrador nos dice que hay un gran secreto que ha sido escondido, aunque no nos lo confirman como tal en el manga, podemos suponer que lo que hay en esa sala es el tesoro nacional de Mariejoa. Y esto significa que la persona que ha entrado a esa sala tiene la suficiente autoridad como para ver y tocar con sus propias manos el tesoro más importante del gobierno mundial. Además, lleva una recompensa de Luffy en la mano y de alguien más que no sabemos quién es, lleva una corona en la cabeza y por alguna razón Oda ha querido ocultarnos totalmente su apariencia. Todos estos factores apuntan hacia que este personaje es alguien muy importante en la historia. Y si Oda no nos quiere revelar su identidad todavía es porque aún no ha llegado el momento. En mi opinión, la pista más grande que tenemos para averiguar quién es este personaje es el hecho de que esté dentro de esta sala. Teniendo en cuenta que el tesoro nacional de Mariejoa es el secreto mejor guardado del gobierno, que incluso querían matar a Doflamingo solo para que no lo dijera a nadie. Solo los cargos más altos del gobierno mundial podrían tener permiso para entrar. Por lo que hemos visto hasta ahora, parece que los dos rangos más altos son el Gorosei y los dragones celestiales. Pero he estado repasando el pasado de Doflamingo y he descubierto algo muy interesante. Ni siquiera los Tenryubitos saben qué es el tesoro nacional. Doflamingo nos contó que la razón por la que seguía manteniendo tanta influencia en el gobierno mundial, a pesar de ya no ser un Tenryubito, era porque conocía la existencia del tesoro nacional de Mariejoa. Por esa razón, el gobierno no podía permitir que siguiera con vida e intentaron matarle de cualquier forma, pero al ver que no lo consiguieron, accedieron a cooperar con él. Pero si vemos el resto de la historia de Doflamingo, hay algo que no cuadra. Si el gobierno mundial no puede dejar con vida a nadie que sepa qué es este tesoro, ¿por qué les dejaron salir de Mariejoa en primer lugar? Incluso Doflamingo volvió más adelante a pedir volver a ser un Tenryubito y no lo intentaron matar ni le hicieron nada. La única explicación posible es que ni siquiera los dragones celestiales saben qué es el tesoro nacional de Mariejoa. Tuvo que ser el propio Doflamingo el que de alguna manera se infiltró y se coló en esta sala y descubrió lo que era el tesoro. Y por eso le dijo a Law que si hubiera tenido la Ope Ope no Mi aquel día, podría haber dominado el mundo, porque fue el día que se coló y descubrió el tesoro. Y al gobierno mundial no le importaba que la familia Don Quijote estuviera libre hasta que se enteraron de que Doflamingo había descubierto el secreto. Y esto es muy importante, porque si ni siquiera los dragones celestiales conocen qué es este secreto, ya podemos descartar a cualquier rango inferior a ellos. No puede ser nadie del Cyberpol, además porque su aspecto tampoco parece el de un guerrero ni el de un asesino, esa capa que lleva es totalmente inútil para pelear. Y tampoco puede ser ninguno de los reyes de los países afiliados al gobierno mundial, porque son directamente menos importantes que los Tenryubito. También existe la teoría, y se ha hecho muy famosa, de que es la madre de Luffy, pero yo sinceramente creo que es la fiebre de que cualquier personaje misterioso nuevo es la madre de Luffy. Velo Betty. En la viñeta en la que aparece en primer plano le vemos de perfil y vemos que debajo de su cara no parece
personaje tener pechos. Por supuesto, no hace falta tener unos pechos como cabezas para ser una mujer en One Piece, aunque bueno, la verdad es que sí. Pero el caso es que este personaje se puede ver totalmente plano, y creo que si fuera una mujer, Oda nos habría dado aunque sea una pequeña pista en esta imagen. Yo creo que no hay ninguna razón real para creer que este personaje es la madre de Luffy, sino que además hay una razón para pensar que es hombre, y si lleva su cartel de recompensa es simplemente para comparar su sombrero con el que hay en Mariejoa, pero no porque tenga ninguna relación con él. Por último, tampoco puede ser el Dr. Vegapunk como algunos han dicho, porque en el capítulo anterior Fujitora nos contó que venía de hacer un largo viaje para verle, y no tiene sentido que ahora esté en la Tierra Santa porque entonces Ryokugyu no le preguntaría a Fujitora por él, sino que iría simplemente a verle. Entonces, los únicos que nos quedan que podrían tener acceso a esa sala, los únicos que están por encima de los Tenryubitos, son la mayor autoridad del gobierno mundial, el Gorosei. Pero ya conocemos a los 5 viejos del Gorosei, así que no tendría ningún sentido ocultarnos su apariencia. Y además, ninguno de ellos va vestido de esa forma, no llevan ni corona ni esa capa tan larga. Pero claro, es que este es el último escalón, y si los dragones celestiales no pueden entrar y no es ninguno del Gorosei, ¿quién demonios es? Yo creo que solo existe una posibilidad, y pasa por hacernos la siguiente pregunta. ¿Realmente es el Gorosei la mayor autoridad del mundo, o podría haber alguien todavía más arriba? Cuando Akainu estuvo hablando con ellos en Mariejoa, les llamó títeres de los Tenryubito, y en ese momento esa frase parecía que no tenía sentido, porque en teoría ellos son la mayor autoridad del gobierno mundial, y los dragones celestiales que hemos visto hasta ahora no parece que tengan ni la inteligencia ni la fuerza necesaria como para mandarles y estar por encima de ellos. Pero entonces, ¿por qué no negaron la afirmación de Akainu, sino que les dio rabia y le dijeron que cuidara sus palabras? Es muy curioso, porque en realidad el Gorosei no se parecen en nada a los Tenryubito, no son malas personas. Hay un momento, después de la guerra de Marineford, en que les vimos preocuparse porque Jimbe hubiera abandonado el Shichibukai, porque eso cortaría un vínculo entre razas. Si es que incluso les dio rabia tener que destruir Ohara. Por eso, aquí hay algo que no cuadra. Si la mayor autoridad del gobierno mundial son buenas personas, ¿por qué el gobierno es tan malvado? ¿Por qué hay esclavitud? ¿Por qué hay torturas? ¿Por qué se construye el puente de Tequila Wolf, por ejemplo? La única explicación posible que encajaría todas las piezas y que da sentido a todas estas escenas que os he enseñado es que Akainu tenga razón, que haya un titiritero que maneje al Gorosei y que controle las sombras todo el gobierno mundial. Pero no los dragones celestiales, sino alguien inteligente, malvado, poderoso, una persona cuya existencia el Gorosei no le puede revelar ni siquiera a Akainu. Y mi teoría es que esta persona acaba de aparecer en la historia. El personaje misterioso del capítulo 906 es el líder supremo del gobierno mundial. Esta es la razón por la que conoce la clave del lugar más secreto del gobierno y puede entrar y coger el tesoro nacional sin permiso ni vigilancia de nadie, porque no hay nadie por encima de él. Es quien dirige y manda sobre todo el gobierno, el rey de reyes, la persona más poderosa del mundo. Y precisamente por eso es el único personaje de todo el gobierno mundial, ni nobles mundiales ni el Gorosei, que lleva corona. Y no es una corona cualquiera, sino mucho más sencilla, mucho más alta, diferente a la de todos los reyes que hemos visto hasta ahora. Tiene como una presencia solemne, cubierto de negro, con una capa larga y majestuosa, más que la de ningún otro rey, como si hasta los mismos reyes tuvieran que arrodillarse ante él. Porque yo pienso que este personaje no es el rey de ningún país, sino el rey del mundo entero. Y ahora fijaos en esto, todos los nobles mundiales tienen delante de su nombre el prefijo de un santo. En la religión cristiana, los santos son personas capaces de hacer milagros, gente que está más cerca de Dios que un humano normal, como que tienen un cierto estatus divino, exactamente igual que los Tenryubito. Pero si eso es precisamente lo que representan los dragones celestiales, ¿no debería haber también un dios? Tendría muchísimo sentido que el rey de la Tierra Santa, que vive en lo más alto del mundo y no ha bajado nunca del cielo, reciba el sobrenombre de Dios. En mi opinión, la razón por la que este personaje va totalmente cubierto de negro no es solo para que no le veamos todavía, sino porque tiene el rango de Dios. Al ser considerado un dios, está en un nivel tan diferente que nadie tiene el privilegio ni siquiera de verle. Si el Gorosei es la mayor autoridad del gobierno mundial, además de para ocultar su identidad al mundo, es porque él se considera por encima del propio gobierno, una divinidad, el dios de todo el planeta. Y si no sabíamos nada de él y no le conocíamos hasta ahora, es precisamente por eso, porque es un dios que no sale de Mariejoa y no se relaciona con nadie más. Yo creo que estamos ante el líder supremo del gobierno mundial, la persona más poderosa del mundo, el dios del mundo de One Piece y el enemigo final de Luffy. Teniendo en cuenta las últimas palabras de Barba Blanca de que cuando alguien encuentre el One Piece empezará la mayor guerra que el
el mundo ha conocido, todo parece indicar que el enemigo final de Luffy no será Barba Negra, sino el gobierno mundial. La última batalla de los Mugiwara será contra el gobierno. Los nakamas de Luffy probablemente tendrán que vencer al Gorosei, mientras que su capitán, el rey de los piratas, tendrá que derrotar al rey del gobierno mundial. El rey de los mares tendrá que superar al rey de los cielos. Estos serán los últimos villanos de One Piece, pero a pesar de que ya les hemos visto, todo lo que les rodea sigue siendo un misterio. No sabemos ni cuál es su verdadera identidad ni cuán fuertes son para haber conseguido dominar el mundo. Porque claro, los dragones celestiales tienen ese rango porque son los descendientes de los 20 reyes que formaron el gobierno mundial. Pero ¿quiénes son el Gorosei y el dios supremo? ¿Por qué han llegado a esos puestos y por qué son la mayor autoridad del mundo? Mi teoría se remonta al siglo vacío, el momento en el que se fundó el gobierno mundial. Sabemos que 20 reyes de alrededor del mundo se unieron y se fueron a Mariejoa, pero ¿alguna vez os habéis planteado cómo se conocieron? El reino de Arabasta, Goa, Dressrosa son lugares que están repartidos por todo el mundo, muy lejos unos de otros. No es tan sencillo que todos estos reyes se encontraran y decidieran formar el gobierno. En mi opinión, tuvo que haber una persona que tuviera la idea de formar una organización que englobara a todos los países del mundo. Alguien que viajara por el mundo para convencer a los reyes de cada reino de que se unieran a esta alianza. De esta forma les ofreció una vida en el lugar más privilegiado del mundo, la Tierra Santa de Mariejoa, y les prometió que serían tratados como dioses y tendrían todos los lujos que hubieran soñado, y así convenció a 20 reyes que fueron los dragones celestiales. Pero el verdadero objetivo de esta alianza es el secreto mejor guardado del gobierno mundial, lo que no quieren que sea revelado, y la razón por la que el Gorosei tuvo que matar a Clover y destruir toda la isla de Ohara. El plan de su fundador y la razón por la que estos 20 países se unieron era para derrotar al reino antiguo. Esa es una de las verdades del siglo vacío que el gobierno quiere ocultar al mundo. Porque como dijo Clover, el momento de la formación del gobierno mundial coincide con la derrota de ese reino y el final de los 100 años de vacío. Así que no solamente hacían falta reyes y nobles, sino también guerreros poderosos que pudieran ganar la guerra. Para conseguirlo, hizo un reclutamiento a lo largo del mundo para reclutar a los guerreros más fuertes de cada uno de los mares. El East Blue, el North Blue, el West Blue, el South Blue y el Grand Line. Y el premio que les dio a cambio al guerrero más fuerte de cada uno de los mares fue el mayor tesoro que busca la humanidad, la vida eterna. Estos 5 guerreros, que por sus méritos en combate recibieron también un puesto de autoridad en el gobierno, son los que ahora conocemos como el Gorosei. Por eso, como os conté hace tiempo en la teoría del Gorosei, no han envejecido en los últimos 20 años y su aspecto es exactamente el mismo. Y por eso tienen esas cicatrices y esas marcas de combate a pesar de que nunca han salido a pelear, porque su batalla fue en el siglo vacío. No son malas personas ni visten con lujos porque nunca han sido reyes de nada. Son solamente guerreros, pero son los 5 guerreros más fuertes de la historia. De esta forma, yo creo que en el gobierno mundial hay 6 personas que han recibido la operación de la eterna juventud y que llevan vivas desde el siglo vacío. Las 5 estrellas ancianas y el fundador del gobierno mundial. La persona que unió a todos estos reinos en contra del reino antiguo, lideró la batalla y ganó la guerra. O en otras palabras, aunque de esto hablaremos en futuros vídeos, la persona que derrotó a Joy Boy. Este personaje seguro que tendrá su historia, sus motivaciones, y una idea que se me ha ocurrido es que el propio nombre de la Tierra Santa, Mariejoa, podría ser su mujer que murió en el siglo vacío. Sobre su apariencia no tenemos ni idea, pero comparándolo con las recompensas que lleva en la mano, parece que tiene un tamaño normal y será más o menos igual de alto que Luffy. Pero siendo el enemigo final de Luffy, debe ser el personaje más fuerte de toda la serie. Y tengo una teoría sobre cuál será su poder. Como ya os he dicho, creo que no es solo el rey de reyes, el líder del gobierno, sino que está considerado como un dios. Pero ¿qué pasaría si realmente lo es? ¿Y si este personaje tuviera la fruta del diablo más poderosa de todas? La fruta original, la Zoan mitológica de Dios. Sí, sé que puede parecer una locura, pero esta es mi teoría y os voy a explicar por qué. Uno de los temas principales de One Piece es la lucha de Luffy contra los dioses. Esto se vio por primera vez en el arco de Drum, cuando Luffy le dijo a Wapol que le daba lo mismo si era un rey o un dios porque él era un pirata. Y más adelante, en los arcos
hijos de Skypiea y de Dressrosa, esta idea se hizo mucho más fuerte. Enel hacía creer a los habitantes de la isla que era un dios omnipotente, y cuando Luffy le conoció, lo primero que dijo fue que no parecía un dios. Y en ese momento, Oda nos dejó la primera semilla de algo que sería muy importante en la serie. Nami dijo que Luffy era el enemigo natural de Dios. Y así, el mensaje que Oda nos quiere transmitir es que los que se hacen pasar por dioses y se aprovechan de ello para tomar el control del mundo son en realidad los demonios. En el arco de Dressrosa, durante el pasado de Law, se dio una de las revelaciones más importantes sobre la letra D. Corazón reveló que los D eran conocidos como los enemigos naturales de los dioses, y dijo que si consideramos como dioses a los dragones celestiales, los D serían sus mayores enemigos. Y una vez más, Luffy nos volvió a demostrar que era el enemigo natural de los dioses derrotando a Doflamingo, uno de los Tenryubito. Por eso, creo que este camino que Oda le está marcando a Luffy a lo largo de la historia termina en la pelea contra el verdadero dios del mundo de One Piece. Y no un dios autoproclamado como Enel o un dragón celestial como Doflamingo, sino un dios con el poder de un dios. Ya hemos visto que existe la Zoan mitológica de Buda, cuyo poseedor es Sengoku, y Buda, según la religión del budismo, era simplemente un sabio, un asceta que predicaba unas enseñanzas de las cuales después se creó la religión. Entonces, si existe una Zoan mitológica de Buda, ¿por qué no va a existir una de Dios? Al fin y al cabo, podría decirse que Dios es la criatura mitológica más famosa y más poderosa de todas, y su fruta del diablo sería la más fuerte de todas, la fruta definitiva. Pero obviamente tiene que tener sus limitaciones para que su poder no sea infinito. He estado pensándolo y yo personalmente creo, aunque me podéis decir vuestras ideas en los comentarios, que esta fruta le dará a su usuario el poder de la creación. Sin duda, lo más característico de Dios es ser el creador del mundo, y creo que una fruta del diablo que permitiera a su usuario crear cualquier cosa sería como la fruta definitiva. Los poderes de todas las frutas del diablo juntos en una sola. Parece invencible, pero es perfecto para el antagonista final. Y además, el poder de la creación podría explicar otro de los misterios más grandes del mundo de One Piece, el Red Line. El usuario de esta fruta, el dios, podría haber creado esta gran muralla que parte el mundo en dos y que sostiene la Tierra Santa de Mariejoa. Y una vez terminada su creación, se quedó en lo más alto del mundo sin que nadie le molestara, hasta que un día llegará el chico con el sombrero de paja que vio en el cartel y le desafiará 800 años después. Será la última batalla de Luffy, la más difícil de todas y en la que el demonio, con la D en su nombre, terminará derrotando al dios. Y esto es todo. Espero que os haya gustado mucho la teoría. Si es así, dejad un like, que yo lo agradezco muchísimo por todo el trabajo que lleva detrás, y suscribíos al canal si queréis seguir viendo muchos más vídeos de One Piece. Quiero dar las gracias a Kairo Sekouni, que ha hecho estos maravillosos dibujos que habéis visto en el vídeo. Os voy a dejar en la descripción su Twitter y su canal de YouTube. Y nada más, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.